Vamos a hablar ahora sobre estigma y usuarios de drogas. Un tema muy importante, una parte de la salud mental que definitivamente está sumamente estigmatizada. Y para hablarnos del tema tenemos al doctor Gadi Sabiki Sirot. Él se formó como médico cirujano con especialidad en psiquiatría y subespecialidad en adictología en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. En este instituto fundó la Clínica de Investigaciones Relacionadas con Sustancias, misma que dirigió hasta el año 2006. También fue profesor del curso de adictología para psiquiatras de la UNAM, cursó la maestría en ciencias médicas y el posgrado Marihuana y Salud en la misma casa de estudios. Dedicó una temporada de su formación al estudio de la genética de las adicciones y al manejo de los sistemas de mantenimiento con metadona en la Universidad de Rockefeller en la ciudad de Nueva York. Fue investigador colaborador en la Clínica de Mantenimiento con Metadona Adelson en Tel Aviv, Israel. Desde hace más de 2 décadas inició su activismo y participación en foros y discusiones sobre políticas de drogas y los modelos de reducción de riesgo y daño. Incursión que lo involucró en la conformación del colectivo por una política integral hacia las drogas. Ha participado en los foros sobre la regulación de la cannabis, convocados por la Presidencia de la República, la Secretaría de Salud y el Congreso de la Unión. Organizó el primer encuentro mundial sobre las metanfetaminas en la República Checa y formó parte del panel de la publicación especial de Lancet sobre virus de inmunodeficiencia humana y sustancias psicoactivas. Ha participado y escrito docenas de artículos y libros sobre la materia, es asesor y especialista invitado en diversos medios de comunicación y ha impartido más de 250 conferencias a nivel nacional e internacional sobre el tema de adicciones. El doctor Gadi fue designado como comisionado nacional contra las adicciones por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, en julio del 2019. Buenas tardes, doctor Gadi, bienvenido y gracias por acompañarnos. Le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pilar. Gracias por tu presentación. Y pues nada, acercándonos al final de este ciclo, de este año, que vaya que ha sido peculiar y vaya que ha sido todo un reto, pero con mucha interés y mucha fuerza para que entre todos podamos sacar adelante tantos pendientes. Estaba yo escuchando también la intervención, los últimos minutos del compañero que me presidió, muy interesante todo lo que nos platica. Y bueno, no puedo obviar, por supuesto, el hacer un gran reconocimiento, un agradecimiento, perdón, a la maestra Diana Tejadilla, que pues no solo es uno de los pilares de todo el gran esfuerzo que se está haciendo desde la Secretaría de Salud para enfrentar toda la demanda y todos los retos, como ya lo comentaba, que tenemos frente a nosotros, sino que al paso de estos meses que hemos estado trabajando codo a codo, he encontrado en ella pues a una mexicana muy comprometida, a una mujer muy comprometida con las causas de mujeres, a una psicóloga muy entusiasta y muy interesada en los temas más difíciles y a los que a todo el mundo nos causan un poco de escozor, como lo que es el suicidio, y pues una increíble administradora y una increíble vinculadora para cuestiones de logística, como en este evento que yo creo que es muy importante, en especial porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con estigmatización. Creo que cada uno de nosotros, ya será por chaparro, alto, flaco, moreno, clarito, lo que ustedes me digan, ¿no? De dónde somos, en qué creemos, cuál es nuestro estilo de vida. En algún momento probablemente hemos sentido cierto tipo de discriminación y de estigmatización. Entonces, esto es algo que nos toca a todos los seres humanos y a lo que todos nos debe de hacer sentir empatía cuando vemos que sucede frente a alguien que está siendo estigmatizado, y debe de movilizarnos también como actores sociales a cada uno de nosotros desde el punto donde nos corresponde. Voy a ir apoyándome en algunas diapositivas, estaré entrando y saliendo porque básicamente es un material que utilizaré para ir pues yendo yo mismo, ¿no? Para no perder el hilo de la conversación, pero en realidad no es demasiada información formal las que les tendré aquí. Bueno, y bueno, ya habiendo saludado también, por supuesto, a la maestra Tejadilla, un saludo a todas y todos los que están regalando un poco de su tiempo ahorita para escucharme.
De verdad que para mí es importante el poder difundir un poco alguna de estas ideas, el tratar de incidir en todos ustedes, sobre todo los que son alumnos, alumnas, candidatos a pregrados, a posgrados, y espero que lo que escuchen ustedes aquí sea de utilidad, y me pongo también a sus órdenes en la Comisión Nacional contra las Adicciones por si puedo solventar alguna duda o ayudarles con alguna cuestión que no quedara del todo clara. Eh, um, Se llamaba Estigma y usuarios de drogas. Inicialmente era el título que se me había propuesto, pero como siempre, ¿no? Y perdón por ser así tan, ¿cómo decirlo?, quisquilloso, pero estigma y usuarios de drogas es una buena manera de hablar del tema, pero quiero empezar a corregir desde las cuestiones que a veces nos hacen incurrir en estas conductas estigmatizadoras. Cuando hablamos de un usuario de drogas, pareciera como que estamos describiendo a una persona, a un hombre, a una mujer, cuya principal característica es el que utiliza drogas. Entonces lo que tenemos es un marihuano, un junkie, un cocainómano, y en realidad el hecho de que algunas personas utilicen sustancias es una parte marginal de sus vidas, no es el centro eje de sus vidas. Entonces, en vez de llamarles usuarios de drogas, es más correcto llamarles personas que utilizan sustancias, ¿no? Y estos cambios en nuestro lenguaje, en nuestro imaginario, son muy importantes para poder llegar a tener un entendimiento entre todos y poder utilizar un lenguaje común no estigmatizador y no discriminativo, ¿no? Hay muchos esfuerzos desde muchas partes, las asociaciones civiles, en parte también ya desde la academia, desde los clínicos, desde los que nos dedicamos a este ejercicio. Ya han habido muchos esfuerzos pues para tratar de disminuir un poco esta tendencia a la estigmatización. En especial debo de reconocer que la sociedad civil organizada, los grupos de reducción de daño que trabajan con la gente que vive en condición de calle, con trabajadoras sexuales, con personas que por diversos motivos están viviendo en la clandestinidad o en calidad de migrantes, y que estas personas les defienden, ¿no? Por ser un poco, diría yo, los más desprotegidos y desvalidos en este momento. Y como ya lo he comentado en algún otro lugar, en el futuro seremos juzgados por cómo nos relacionamos con los más amolados, los más pobres, los que han tenido menos oportunidades. Y realmente las personas con problemas severos de drogas en este momento son un poco desde el imaginario con el que hemos sido criados, pues la escoria de la sociedad y lo peor que la sociedad puede hacer. Tenemos un montón de nombres bastante inadecuados para denominar a esta persona. Ya lo decía yo, ¿no? Pues desde el teporocho hasta el coco, el tecato, le dicen en el norte al usuario de una sustancia inyectable, generalmente heroína, el marihuano, por supuesto, el chemo, todas estas palabras que utilizamos y que no nos atreveríamos a utilizar en otras áreas, como por ejemplo si hablamos de cuestiones de diversidad sexual, hemos aprendido lo importante que es cuidar nuestro lenguaje y acercarnos a todo este tipo de seres humanos, pues con sus cosas buenas y sus cosas malas, como las tenemos todas las demás personas de a pie. Aquí les hago ver uno de los materiales que hemos producido desde la CONADIC, desde la Secretaría de Salud. En este caso tiene que ver con las mujeres, que les hablaré un poco más adelante, y las mujeres padecen de un doble estigma, no solo porque son dependientes al alcohol y son alcohólicas o son usuarias de drogas, sino porque por ser mujer, bajo los parámetros sociales y la visión que tenemos el día de hoy de las mujeres, también las hace peores personas porque seguramente son más sexualmente disponibles o más ingobernables o cualquiera de estas otras falacias que normalmente se asume de las personas que consumen sustancias y que, por cierto, es una situación que abarca a todo el espectro de la sociedad, todos los rangos de los códigos postales, diría yo, en las edades, hombres, mujeres. Esto está presente en todo lo que es el fenómeno humano y en la sociedad mexicana. Habitualmente cuando uno tiene que hacer una presentación de este tipo con gente interesada, inteligente, como la que nos está prestando su escucha ahorita,
Yo habitualmente me dirijo a la bibliografía para ver qué dicen mis colegas, los maestros que están en otros países, en nuestro país también, donde se hace mucha investigación en esta materia. Y este es un ejemplo de lo que encontramos mucho. Les pido por favor una disculpa, que me hagan el favor de disculparme por presentárselos en inglés. Eh, Simplemente hubo ahí alguna situación con la traducción, pero bueno, en fin, haré yo la labor de traducir muy rápidamente el título, básicamente que lo que dice es em, la discriminación relativa a la adicción y al estigma, un estudio cualitativo en los centros de tratamiento en la Ciudad de México. Este estudio está en las bases de datos de revistas importantes, como ya lo decía yo, en México, en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en la UNAM, en el Hospital Fray Bernardino Álvarez, desde algunas otras instancias que provienen de la Secretaría de Salud, el Instituto de Salud Pública, por supuesto. Hay investigadores mexicanos que hacen ciencia sobre poblaciones mexicanas para ser consumido por el público mexicano, y esto es lo que encontramos mucho. Encontramos entrevistas a profundidad, estudios cualitativos. Es difícil hablar de manera cuantitativa de este fenómeno y lo que más tenemos son descripciones, son grupos de 30, 50 personas que hablan de cómo han vivido la discriminación en todas sus vertientes, siendo usuarios de sustancias, siendo pacientes, porque no es lo mismo un usuario que un paciente por problemas de drogas, cuando acuden a los centros de tratamiento y demás. Entonces yo les iré hablando un poco a partir de este momento, dado que este es un tema que a mí particularmente me interesa y sobre el que tengo mucho que decir, más que presentarles evidencia de tipo literatura científica como la que tienen aquí, les iré hablando de los capítulos que yo considero particularmente importantes. En primer lugar tenemos el estigma hacia el usuario, por supuesto, ¿no? Y yo lo dividiría en dos grandes grupos. En primer lugar, el estigma hacia el usuario no patológico, porque como ustedes lo saben, la gran mayoría de las personas que llegan a tener un contacto con alguna sustancia, y que no quede duda, cuando hablo de drogas, por supuesto que incluyo al tabaco y al alcohol, porque son las que más matan y enferman gente en todo el mundo, pero la verdad es que la mayoría de las personas que hemos tomado una cerveza o hemos fumado un cigarrillo, aquellas personas que en algún momento han experimentado con una sustancia ilegal, no necesariamente están enfermas, pero sí se empieza a hacer un juicio sobre un estilo de vida, de cómo se peinan, de cómo se visten, la música que oyen, que andan en motocicleta, que usan tatuajes, en fin, la disidencia. Yo les invito por ahí que busquen en los escritos de Octavio Paz, cualquiera de ustedes que le guste el maestro Paz, tiene una publicación que se llama Corriente Alterna, y en alguna de ellas, adelantándose 5 décadas a su tiempo, Octavio Paz habla de cómo la lucha de los gobiernos contra el uso de sustancias es más una lucha contra una disidencia, contra una herejía, contra una manera de ver la vida y no necesariamente siempre una manera de minimizar problemas de salud. Incluso en una cultura judeocristiana como la que vivimos en Latinoamérica, en muchas partes del mundo, incluso es un pecado, es una desviación de lo que Dios quiere que hagamos, de lo moral, ¿no? Y finalmente tenemos el usuario patológico, que en primera instancia, y lo que probablemente más le perjudique, es que para cualquier otro tipo de enfermedad de tipo crónico degenerativa, usualmente tenemos mucha empatía, usualmente tenemos mucha capacidad de ser compresivos y compasivos con las personas que tienen diabetes, que tienen cáncer, que tienen lupus, que tienen COVID probablemente el día de hoy. Y en ese sentido, pues qué mala onda, ¿no? Al que le dio cáncer de páncreas, pues no es culpa de él, y al que le dio diabetes, pues tampoco necesariamente es culpa de él. Pero cuando tratamos de explicar que un sujeto que es dependiente al alcohol y que aunque esté convulsionando y aunque vomite sangre, aunque se haya quedado sin trabajo y sin esposa y sin casa, esta persona seguirá bebiendo, si no podemos hacerles ver que esa conducta es la patología, seguiremos diciendo, ellos se lo buscan. ¿Por qué no bebe poquito? Por qué decidió utilizar drogas y empezar a drogarse y seguir drogándose? Y nos hace falta ver que
en realidad el hecho de que una persona esté consumiendo drogas no es más que la manifestación de un problema cerebral, neurológico, de desarrollo cognitivo, de vivencias a lo largo de nuestra experiencia de vida, que forman un problema que está, en términos generales, bastante más allá de nuestros deseos y nuestra voluntad. También tenemos un gran estigma hacia las sustancias, ¿no? Hemos desarrollado esta habilidad para satanizar algunas, para ensalzar y poner en un pedestal a otras, y para ser ambiguos con la mayoría de ellas. A veces sí y a veces no. En especial, como ya lo comentaba yo, la primera paradoja es que si vemos cuáles son las drogas más peligrosas y que más personas matan, usualmente están en la frontera de lo legal, como son el alcohol, el tabaco, los tranquilizantes que se venden en farmacias y los narcóticos analgésicos de uso médico. Si vemos, por ejemplo, drogas como la cannabis, la cocaína, los alucinógenos, hay cierta asociación con enfermedades y con problemas de la vida de las personas, pero no se comparan en absoluto con el daño y la enfermedad que causan las legales que ya mencioné. Y por eso, y ustedes dirán que otra vez ahí va la mula al trigo, vuelvo a ofrecer una disculpa por presentarles una imagen en inglés, pero aquí lo que les quiero presentar es un espectro que va, digamos, desde el color azul que ustedes probablemente tengan a la izquierda, en donde un tipo de uso de sustancias se considera benéfico. Fíjense, probablemente tiene un uso positivo en la vida espiritual, el impacto social en la vida de la gente, como por ejemplo el tomar café, el uso de la cannabis medicinal, algunas personas que han tenido experiencias con sustancias como el ayahuasca o el peyote, pues sí han tenido experiencias, digamos, en tono positivo de resolver algún conflicto interno, por ejemplo. Y de ahí vamos evolucionando al uso casual, no problemático, probablemente como la mayoría de los que estamos presentes aquí, en un día caluroso en la playa, pues a lo mejor optemos por tomar una cerveza, ¿verdad? Y de ahí vamos al uso problemático, en donde empiezan a ver pues todo tipo de aspectos negativos del consumo, de dinero, de familia, de desempeño social, sexual, académico, laboral. Y finalmente llegamos a un punto en donde, claro que sí, un porcentaje que afortunadamente es el menor de los usuarios de drogas, llegan a una situación de problema superlativo, donde el consumo de drogas destruye sus vidas, destruye a sus familias, destruye a sus comunidades y en este momento está poniendo en problemas serios a todo nuestro país por esta ola de violencia y de impunidad y de consumo de drogas también que tenemos en México. También tenemos un gran estigma desde el aparato de salud y yo quiero aquí hacer un mea culpa porque bueno, yo soy producto de la Facultad de Medicina, ¿no? Soy producto de los hospitales públicos, de las universidades públicas y del sistema de salud el día de hoy también. Y les quiero comentar a manera anecdotaria, quizás un poco, de lo que sucede cuando alguien llega, no en tiempos totalmente irregulares como el día de hoy, ¿verdad? Porque ahorita el COVID lo plaga todo, pero digamos en una guardia habitual, donde no hay pandemia, y uno llega a una sala de urgencias, se va a percatar que hay muchos tipos de personas esperando en esa sala de urgencias. Unos de ellos son pacientes metabólicos, diabéticos, hipertensos que están descompensados, uno que otro que se estaba haciendo una torta y con el cuchillo se llevó la mano y está cortado, algunos otros que han tenido problemas más serios, urgencias por lesiones, y en algún lugar del hospital van a ver estos sujetos amarillos porque tienen mucha ictericia, esto viene del hígado, de la sangre, acostados en una camilla, en un rincón oscuro del hospital, temblando, si no es que convulsionando, abandonados, huelen a orina, huelen a vómito, porque esa es la condición en la que llegan. No es raro que traigan un traumatismo y que traigan una herida en la cabeza o en la mano y padecen de una condición que pone en peligro sus vidas, que se llama cirrosis hepático-alcoholo-nutricional. El acrónimo, las siglas de esto es CHAN,
Y así dicen los expedientes, es un paciente con CHAN. Y como los médicos tenemos que reírnos de nosotros mismos para sobrevivir esas guardias, y nos reímos un poco de situaciones a veces duras de la vida, insisto, como un mecanismo de defensa, a estos sujetos se les llama chanitos porque tienen chan. Y uno puede ver que ya que terminaron de atender la diarreíta del bebé y la uña que llega enterrada con la señora que está esperando, en el último lugar se atienden a estos sujetos, que son personas que están sufriendo enormemente, cuya vida está en peligro y que normalmente los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los camilleros, los vemos de reojo y los juzgamos a priori porque el motivo por el cual están ahí es porque consumieron una sustancia. También desde el aparato de seguridad. Yo quiero decir que el día de hoy tenemos una virtud increíble de estar trabajando de manera conjunta y amalgamada todas las instancias del gobierno federal, incluyendo salud, incluyendo a los marinos, las policías, la Guardia Nacional, eh, las instancias de cultura, de mujeres, de juventud, de niños, niñas y adolescentes. Y el poder trabajar de manera conjunta nos está ayudando a entender bien lo que significa la asociación entre estos tres grandes temas: violencia, drogas y crimen. Y sí quiero comentarles de manera muy clara, para todos los que tratamos a personas con este problema, para ustedes mismos que pueden ser usuarios y están viendo esta pequeña plática, el usar sustancias no convierte a las personas en ciudadanos de segunda clase, no les quita sus derechos ni sus garantías individuales, no los hace necesariamente acreedores a un castigo y no están cometiendo un crimen tampoco. Algunas conductas asociadas al consumo de sustancias se pueden dar en ese tenor y por eso sabemos que aproximadamente el 80% de las personas que son sujetas a una condena penal, aproximadamente, como ya decía, el 80%, sobre todo si fueron detenidos en flagrancia en el momento en que se estaba cometiendo el delito, habían consumido alguna sustancia. Pero de las personas que utilizan drogas, entre el 25 y el 30% han cometido actos criminales. Entonces, como decía alguna vez en un foro un compañero que yo escuchaba decir, el que el marihuano es el que fuma marihuana y el que roba es el ladrón, pero no necesariamente son la misma persona. Y entonces es muy importante para nosotros el poder ver qué venía antes: la conducta violenta, el consumo de drogas. El consumo de drogas envalentona a las personas, el consumo de drogas les permite cometer actos horribles, como los que hacen los sicarios, por ejemplo. No es tan fácil hacer esta asociación, tenemos que entenderla. ¿Será que las drogas, el crimen y la violencia vienen de los mismos determinantes biopsicosociales que obedecen a las tres patologías? Son cosas profundas que tenemos que analizar. Y quiero comentar, por ejemplo, si es que alguien se pregunta, ¿por qué en este momento yo les estoy platicando de la no discriminación, de la no estigmatización de los usuarios? Y a veces, por ejemplo, el presidente de la República habla de la estigmatización en ese sentido. Y yo he tratado de escuchar y de entender bien al presidente, que es un hombre inteligente y que tiene por encima de todos sus objetivos el ayudar a la población. Y yo he entendido que lo que realmente debemos de estigmatizar como sociedad es a la figura de este narco empoderado, con oro, con mujeres, con tragos, con armas, con carros deportivos, en el sentido de que este superhéroe narco que hemos creado es un antihéroe, ¿no? Y en realidad el héroe, pues es la mujer que mantiene a su casa funcionando y alimenta y educa a sus hijos, y el trabajador que va todos los días, incluso en la pandemia, a checar tarjeta, ¿no? Y a desempeñar su trabajo, a los profesores y a los alumnos que están el día de hoy atendiendo sus clases, ¿no? Bueno, hacia las mujeres, como ya lo comentaba, esto es un asunto particularmente importante porque las mujeres normalmente salen perdiendo en los centros de tratamiento, en los esquemas de tratamiento para los problemas de drogas, se les ve como doblemente culpables. Y debo de decir
que si la mujer que llega a recibir una atención por un problema de drogas está embarazada, corre el riesgo de ser abiertamente en todo el mundo, no estoy hablando de un fenómeno necesariamente privativo de México, pero corre el riesgo de ser humillada, vilipendiada y en el peor de los casos, separada del bebé que todavía lleva en su vientre, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Rusia, de algunos lugares en China, por ejemplo. Las personas, las madres que están embarazadas y tienen consumo de narcóticos, el día en que dan a luz, prácticamente ese día intervienen los servicios sociales de protección a los niños y habitualmente le son prácticamente arrebatados a las madres, que yo no quiero ahondar sobre esta tragedia porque todos ustedes se la imaginan, pero sí les quiero hacer reflexionar sobre lo que esto implica como una barrera al acceso de las mujeres embarazadas cuando tienen un problema de drogas. Lo que es aparte una pena porque todos los que nos dedicamos a la adictología sabemos que el embarazo de una mujer usuaria de sustancias es el punto perfecto para incidir en ella. Porque incluso las chavas más gruesas y más rebeldonas, ¿no? Y que yo respeto esa actitud y que tienen un reclamo hacia la sociedad y hacia las vidas que han tenido, ¿no? Cuando se ven embarazadas, hay algo dentro de ellas que si quieren conservar ese embarazo, les hace entrar en una reflexión muy profunda y les hace salir adelante de problemas muy serios y en donde el embarazo representa ese empujoncito necesario pues para que la chava, para que la mujer llegue a un centro de salud, resuelva el problema de drogas que tiene y le pueda dar una oportunidad a este chavito, a esta chavita que vendrá a sumarse a los 130 millones mexicanos, pues de tener realmente la oportunidad de tener una vida digna y de vivir en una sociedad como un ente feliz y productivo, ¿no? Y como ya lo comentaba, pues vivimos en una situación de mucho tiempo, ya tiene cuando menos 100 años de guerra contra las drogas bajo este concepto como lo conocemos. Y esto ha modificado muchísimo la manera como los médicos hemos actuado para con nuestros pacientes, ha modificado cómo los policías, las policías luchan contra el elemento criminal de la sociedad. Eh, También se ha vuelto en un elemento, diría yo, que incluso tiene un carácter ideológico, porque nosotros podemos analizar cómo los países que son dictaduras, en donde el Estado de Derecho y de las libertades civiles de las personas pueden ser muy gravemente limitadas por cuestiones de drogas, y el otro lado de la moneda, que es un país como en el que afortunadamente vivimos nosotros, que es un país de libertades, es un país en donde la Suprema Corte declara que los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho al libre ejercicio de nuestra personalidad. Es un país que se ha empezado a preocupar de manera muy importante en esta administración por atender los problemas de drogas de toda la población, por atenderlos previniéndolos en primer lugar, tratándolos, por hacer medidas de reducción de daño, por capacitar en salud mental y capacitar en adicciones a todo el ejército que tenemos de servidores de salud mental, psicólogos, trabajadores sociales, médicos especialistas, en los cientos y cientos de unidades que trabajan para el Ejecutivo, perdón, y ya sea el Ejecutivo Federal o el Ejecutivo Estatal, porque habitualmente en cada estado hay cuando menos un programa, aunque sea más o menos pequeñito, pues, pero que está impreso en los estados, en sus constituciones, de que tiene que haber algún tipo de atención a estas enfermedades. Entonces, yo quiero acercarme ya al fin de esta participación, invitándoles a todos, en especial a los que tienen la gran responsabilidad de atender las mentes, las almas de las personas que nos visitan en nuestros consultorios, en nuestros hospitales, a poner de frente al ser humano, poner de frente a una persona que sufre y que ese sufrimiento explica en parte su uso de sustancias y que su uso de sustancias lo ha llevado a un sufrimiento adicional. El tratar de hacer que la gente escarmiente a través del castigo, de limitarles su libertad,
de limitarles sus derechos como ciudadanos, ha demostrado que no tiene una gran utilidad en lo que al publisanitarismo concierne. En cambio, el escuchar a las personas, el empoderar a las comunidades, el permitir que las personas ejerzan su libertad, incluso en cuestiones tan delicadas como significa la decisión de un adulto de consumir alguna sustancia, pues son cosas en las que tenemos que reflexionar y en las que tenemos que darle a nuestros pacientes la oportunidad de ser otros, de ser independientes, de ser autónomos y de ayudar a guiarles en su proceso de recuperación, si eso es lo que están solicitando de nosotros. El trabajo no queda en el paciente nada más, tenemos también que hacerlo con las familias, las esposas, los esposos de las personas que utilizan, tenemos que hacerlo en las escuelas, en las universidades, tenemos que hacerlo en los mercados, en los parques, en los clubes por la paz que tenemos diseminados también en todo el país a través de la gran estrategia para la prevención de las adicciones. Y bueno, yo espero haber dejado alguna inquietud en todos ustedes. Estoy tratando de sujetarme de manera lo más exacta que pueda a los 40 minutos que se me habían asignado. Ustedes me tienen que creer que yo puedo hablar y hablar y hablar sobre este tema. Y bueno, sí, tomar en consideración, incluso a lo mejor debí de haber iniciado con esto, pero recuerden que cuando hablamos de estigma, estamos utilizando una palabra que tiene un peso un peso específico importante. Los médicos hablamos del estigma, por ejemplo, de una persona que tiene sarna, que tiene escabiasis y se está rascando. Y describimos que tiene estigmas del rascado. O una persona que sufrió un acto violento, podemos decir también que tiene estigmas de haber sido golpeado o de haber sido lesionado con un arma punzocortante. Pero el término viene de la estigmatización inicial que sufrió Jesús. Y en ese sentido, la estigmatización tiene este carácter como de un gran castigo moral, ¿no? Y los que somos servidores de salud mental tenemos que tratar de omitir el juicio moral frente a los pacientes. Nos toca comprenderlos, interpretarlos y de vez en cuando, de manera velada, hacer algunas sugerencias si es lo que toca, ¿no? Entonces, les hago llegar a todos un fuerte abrazo, una felicitación de fiestas decembrinas, que este año nos sonría, este 2021 empecemos con mucho vigor y pues que todos se encuentren en paz y con salud en sus familias. Muchísimas gracias a la maestra Diana Iris Tejadilla por haber organizado este bien interesante evento y les dejo una vez más con un cordial saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su presentación y muy importante todo lo que nos compartió. Le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, doctor Gaby. Ya para terminar con el día de hoy, vamos a pasar a un pequeño video y regresamos para despedirnos. Hola, en Enlazando Mentes nos dedicamos a combatir el estigma que rodea a las enfermedades mentales. Pero, ¿sabes qué es un trastorno mental? Déjanos contarte un poco. Los trastornos mentales son condiciones de salud que involucran cambios en el pensamiento, las emociones o la conducta de una persona. Pueden deberse a factores genéticos, a diversas alteraciones del cerebro, a experiencias traumáticas a lo largo de la vida o al estrés del día a día, pero lo más frecuente es que se deban a una combinación de estos factores. Estas enfermedades causan un sufrimiento importante a quienes las padecen, así como alteraciones en el funcionamiento social, en el trabajo o en las actividades familiares. Estas condiciones requieren atención especializada para evitar el sufrimiento y recuperar el nivel de funcionamiento.
La mayor parte de las veces, las personas que tienen algún trastorno mental son etiquetadas y discriminadas, negándoles el apoyo que merecen y obstaculizando la atención que necesitan. También dificulta que las personas se vuelvan a integrar a su vida normal. Este tipo de discriminación se debe a la falta de información. Algunas personas piensan que los trastornos mentales no son reales o tienen la creencia errónea de que se deben a una debilidad de carácter o falta de fuerza de voluntad, pero lo cierto es que también son enfermedades. No te pierdas nuestros otros videos informativos en los que podrás conocer más sobre los distintos trastornos mentales. Síguenos también en redes sociales donde podrás acceder a más información y contactarnos para resolver tus dudas. Esta es una colaboración con el Consejo Nacional de Salud Mental, Secretaría de Salud. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos a consultar los videos de días anteriores si es que no tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Los videos van a quedar en el canal de YouTube del Consejo Nacional de Salud Mental. Y los invitamos también a estar al pendiente de nuestros próximos eventos y a suscribirse dando clic en la campanita para poder estar al pendiente de nuevos videos que vayamos compartiendo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.